Bienvenidos a una nueva lección. En esta lección vamos a ver las unidades de medida que se utilizan en la electrónica para representar cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas de las variables que hemos visto. El sistema de medida que es más usado es el sistema internacional, que utiliza unos múltiplos y submúltiplos de 10 para representar cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. En la gráfica vemos los múltiplos, como son deca, hecto, kilo, que son múltiplos de 10 y van subiendo de 10 en 10. Entonces, para pasar a deca, multiplico por 10, en hecto por 100, en kilo por 1000, en mega por 1.000.000. Y los submúltiplos es lo contrario. Divido por 10, divido por 100, divido por 1000 para mili, y así sucesivamente. Entonces tenemos múltiplos para representar cantidades muy grandes y submúltiplos para representar cantidades muy pequeñas. ¿Qué es representar? Que por ejemplo, si yo tengo 1000 unidades de una medida, simplemente la represento con una K. O si tengo una unidad muy pequeña, 1000 veces más pequeña, represento con una M para mili. Las unidades más usadas o los múltiplos y submúltiplos más usados para las medidas que hemos visto hasta ahora, que son el voltio, el voltaje, la resistencia y la corriente, están el mega, que es multiplicar por 1.000.000, el kilo, que es multiplicar por 1000, el mili y el micro, que es dividir por 1000 y por 1.000.000. Entonces, para el voltio tenemos kilovoltio y megavoltio. Se escribe para el kilovoltio kV y para el megavoltio mV. Milivoltio mV, microvoltio, el símbolo micro y la V. Para el amperio, digamos, las medidas más usadas son miliamperio y microamperio. Puede existir un kiloamperio, pero no son medidas muy usadas dentro de la electrónica. Lo mismo para el ohmio, tenemos kiloohmio y megaohmio. Y puede existir también un miliohmio, pero no es una medida que se use o no son muy usadas en electrónica. Bueno, entonces como vimos, para pasar de la unidad a un submúltiplo, multiplicamos por 1000. Y para pasar de la unidad a un múltiplo, que es una unidad mayor, dividimos por 1000. Si yo quiero pasar de milis a kilos, pasar de una unidad menor a una unidad mayor, simplemente multiplico por 1000, o perdón, divido por 1000 una vez para pasar a la unidad y dos veces para pasar a kilo. O sea que para pasar de milis a kilo debo dividir por 1.000.000, y para pasar de kilos a mili debo multiplicar por 1.000.000, o sea, debo multiplicar dos veces por 1000. Vamos a ver tres ejemplos para mirar cómo funciona esto. Aquí nos piden convertir 0,532 voltios en milivoltios. Entonces, recuerde, para pasar de la unidad, en este caso, a milis, debo multiplicar por 1000. Entonces multiplicamos 0,532 por 1000. Esto nos va a dar 532. Aquí estamos parados en la unidad que es el voltio y voy a pasar a milivoltios, entonces se multiplica por 1000. Hay una forma muy fácil de multiplicar estos números por 1000. Simplemente me paro en la coma y me corro a la derecha. La cantidad de ceros es la cantidad de posiciones que me corro. En este caso el 1000 tiene 3 ceros, entonces me corro 3 veces a la derecha. 1, 2 y 3. Es una forma fácil de multiplicar, de hacer multiplicaciones por 1000, y nos va a dar 532. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo nos piden convertir 6800 ohmios en kiloohmios. Entonces voy a pasar a un múltiplo, que es una medida más grande, y en este caso estoy en la unidad y voy a pasar al kilo. Tengo que dividir por 1000. Entonces 6800 dividido entre 1000, eso nos va a dar 6,8K. Lo mismo, para dividir por 1000, simplemente agarro el número y me corro hacia la izquierda, o corro la coma hacia la izquierda. En un número
como la coma siempre está al final del número. Y voy a correr la coma, 1, 2, 3, 3 posiciones, que es los 3 ceros del 1000. Y nos queda 6,8 kiloohmios. Y estas son las dos formas de pasar de la unidad a un múltiplo o de la unidad a un submúltiplo. Ahora vamos a ver un ejemplo más complicado. Entonces nos piden convertir un amperio en microamperios. Entonces estoy arriba en la unidad y tengo que bajarme a un submúltiplo más pequeño, que para pasar a mili es por 1000 y para pasar a micro es por 1.000.000. O es como si multiplicara 2 veces por 1000. Entonces multiplicamos el 1 por 1000 por 1000. O sea, son 6 ceros que tengo que agregarle o 6 posiciones que tengo que correr la coma. Entonces la coma está aquí al final y me corro 6 posiciones, corro la coma 6 posiciones. Esto nos va a dar 1.000.000. O simplemente le agregamos al 1 la cantidad de ceros. Esto nos va a dar 1.000.000 de microamperios. Es la forma de pasar de una unidad, de la unidad a un submúltiplo. Lo mismo, si yo tuviera 1.000.000 de microamperios, yo puedo representar este millón de microamperios en amperios. Estas unidades o este sistema de medida lo que busca es representar una cantidad muy grande o muy pequeña en algo más más concreto, es reducir la forma como se representan las cantidades. Bueno, hasta aquí esta lección, nos vemos en otra lección.